Hola mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener el estudio bíblico de hoy domingo 21 de marzo. Hemos estado juntos como todos los domingos esta mañana en nuestro local de reuniones y hemos celebrado el culto unidos también así a través de el directo de Facebook. Y ahora pues como todos los días por la tarde vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a tener un estudio bíblico y bueno, me parece que ya sabéis de qué vamos a hablar. A ver quién lo sabe. Creo que va a ser más de uno, porque lo dijimos ayer, lo dije yo ayer y esta mañana lo hemos recordado. Así que vamos a preparar nuestro corazón, vamos a disponer nuestra presencia delante del Señor y de esa forma pues dejar que Dios nos hable. Dios está con nosotros y quiere hablarnos, así que tenemos que poner atentos nuestros oídos para escuchar su voz. Bien, vamos a hacer una oración en primer lugar y le vamos a pedir al Señor su dirección. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas y en medio de nosotros. Gracias porque no estamos solos, no nos quedamos en un mundo abandonados de ti. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después estaremos contigo para siempre en los cielos nuevos y tierra nueva. Pero mientras tanto tenemos una misión. Tú nos has encomendado la extensión de tu reino, la predicación del Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Y sin duda, a través de estos medios de Internet, también podemos obedecer ese mandamiento y llegar a lugares donde no podríamos llegar personalmente, así físicamente. Así que ayúdanos en esta tarde, vamos a abrir tu palabra y queremos escuchar tu voz. Y presentamos este tiempo delante de ti pidiendo tu dirección para que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe todas las cosas. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser tocados por el poder de tu palabra. Así que llévanos, tú eres nuestro Dios que nos ama, pero también entendemos que es un momento solemne y venimos con reverencia ante ti. Bendice a mis hermanos que escucharán este estudio, dale sabiduría para que entiendan y reciban esa palabra que tú tengas para ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho vamos a tener el estudio bíblico. ¿Quién sabe de qué vamos a hablar esta noche? Hoy es sábado 21 de marzo. Tenemos una fecha capicúa, 21 del 21, del año 21. Y triple, porque es día 21 del año 21 del siglo XXI. Este día no se volverá a repetir nunca más. Bueno, de hecho ningún día se repite, ¿no? Entonces, bueno, ves abriendo tu Biblia en Juan capítulo 15. Saludar a los hermanos que están escribiendo en el chat en directo. Miriam ha escrito ahí, buenas noches, Benito, buenas noches, Esther Román, buenas noches, Esther, Juan Bermudo, buenas noches, Walter, buenas noches, Paco Rosario, buenas noches. ¿Quién más tenemos por aquí? Carmen Reyes, buenas noches. Ana Karina también ha escrito. Liliana, buenas noches. Gabriel y Yolanda, buenas noches también. Beatriz, buenas noches. Y los demás hermanos que están conectados y los que se están incorporando o los que escucharán en diferido. Un abrazo para todos sincero. Juan capítulo 15. Dijimos que íbamos a tener el último estudio sobre las parábolas de Jesús. Hemos visto todas las parábolas que están en los evangelios. Y hoy vamos a ver otra vez una parábola. Vamos a ver la segunda parte, que es la vid verdadera, en Juan capítulo 15. ¿Por qué vemos una segunda parte de esta parábola? Porque, bueno, es una parábola con mucha enseñanza y tiene mucha profundidad. Todas las todas las parábolas tienen una gran enseñanza, sin duda. Pero ya sabes que las características principales de la parábola
es que tienen una o varias enseñanzas centrales y alrededor de esas enseñanzas gira la parábola. Pero Juan 15, esta parábola, la vid verdadera, la verdad es que es más extensa y encierra una gran enseñanza. Esta mañana compartió la palabra Rosario Rubí, y se basó en este texto de Juan 15. No nos habíamos puesto de acuerdo, no teníamos presente que iba a coincidir que en el mismo día, por la mañana y ahora por la tarde, íbamos a venir al mismo texto. Pero sin duda en el Señor no hay casualidades, y si el Señor nos lleva a esto es porque nos está llamando la atención en algo. Tenemos que estar atentos. La Iglesia de Cristo en este tiempo atraviesa unos momentos de incertidumbre, de frialdad, de confusión. Hay muchas voces y es difícil distinguir la voz verdadera de la palabra de Dios entre las demás voces. Son tiempos muy complicados donde el mundo se mete en las iglesias y donde atrapa el corazón de muchos creyentes o personas que están en la iglesia y viven una religión. Y son tiempos en los que tenemos que estar muy atentos a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, nos tiene que decir algo. Así que vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde, complementando con lo que Dios nos ha dicho esta mañana. Veo que algunos se acuerdan bien. Ahí Carmen Reyes dice: permaneced en Él, perseverad en Él y no separarse del Altísimo. Muy bien. Vamos a leer primero el texto, Juan 15 del 1 al 17, y vamos a ver 4 principios que aparecen en esta parábola, que no vimos evidentemente cuando hicimos el anterior estudio. Cuando hicimos el otro estudio nos detuvimos a ver unas cosas, hoy nos vamos a detener a ver otras. Hoy vamos a ver 4 principios que aparecen en esta parábola y desarrollaremos cada uno de esos 4 principios. Vamos a leerlo. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Muy bien, se han ido incorporando más hermanos, bienvenidos a todos, buenas noches, bendiciones. Estamos en Juan capítulo 15, acabamos de leer la parábola de la vid verdadera, la estudiamos en su día, pero hoy vamos a hacer un segundo estudio viendo otras cosas que no vimos. De hecho, hoy vamos a hablar de 4 principios que aparecen en esta
parábola que tienen que ver con nuestra vida como creyentes. ¿Cuáles son estos principios? Primero, Dios poda a los suyos para que lleven más fruto. Segundo principio, la unión de Cristo y los suyos es muy estrecha, es íntima. Tercer principio, hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Y cuarto principio, los frutos son la evidencia de que uno es verdadero cristiano. Eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta tarde-noche. Así que vamos al punto 1. En el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nota que el punto 1 hemos dicho que Dios poda a los suyos para que lleven más fruto. Fíjate que dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dijo, yo soy la vid verdadera? Bueno, ahí hay implícito que existen vides falsas. Si Jesús está aludiendo a que yo soy la verdadera, quiere decir, aunque no lo mencione en ese primer versículo, quiere decir que hay otras vides que son falsas. De hecho, en el contexto, si retrocediésemos un poquito en el Evangelio de Juan, solo para echar así una mirada, en el capítulo 10, un poquito más atrás, ahí en el versículo 1, dijo Jesús en la parábola del redil que ya estudiamos, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, Jesús está hablando de que en la iglesia, en el redil, hay salteadores. ¿Quiénes son los salteadores? Bueno, está hablando del pastor y las ovejas y está hablando de falsos pastores. Fíjate, esos son salteadores, no son el pastor de las ovejas. Dice en el versículo 2, más el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Los que no entran por la puerta no son salteadores. Ningún ser ha muerto por los demás seres humanos, sino solamente Cristo. Por eso Cristo es la vid verdadera. Hay, aún dentro del cristianismo, dentro de las iglesias, hay otras enseñanzas. Hay enseñanzas que tuercen las Escrituras, que ponen la atención en otras cosas en lugar de ponerlas en Cristo, en su Evangelio, en lo que Él ahora hace con nosotros los creyentes. Entonces necesitamos estar seguros de en qué hemos creído, cómo hemos creído y cómo estamos viviendo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, el labrador es el que cuida de la viña. El labrador es que ahora, lo que vamos a leer a continuación, y el primer punto recuerda era este, Dios poda a los suyos para que lleven más fruto. Vamos a ver que es el labrador el que está tratando con el creyente, el que trata con nosotros, para que realmente seamos bendecidos y llevemos mucho fruto. En el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí están los cuidados del labrador. El labrador cuida la viña. Esta mañana Rosario decía que estos días en los campos se ven a los viñadores trabajando en las viñas. Y es cierto, yo los he visto también. Los he visto podando. Es el tiempo. Ahora están limpiando. Ahora están preparando todo porque la viña aún no ha brotado. La higuera sí ha brotado ya. Jesús decía, conoced esto, que igual que veis que cuando brota la higuera está el verano cerca, así cuando veáis estas señales sabréis que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Cada árbol tiene su tiempo, cada planta tiene su tiempo. Algunos árboles y plantas van más adelantados. Por ejemplo, los almendros brotaron ya hace semanas y ya salieron flores y todo. Ahora ya están ahí el fruto, las almendritas ya están ahí ya pequeñas saliendo.
Las higueras han brotado hace muy pocos días, 10 días, unas semanas. La vid todavía no brotó, está a punto de despertarse. Y por eso ahora los viñadores están podando, están cortando todas las ramas, esos sarmientos, esas ramas que quedan ahí del año pasado. Las hojas ya se cayeron, ahora quedan todos los palos. Parece que está seca, no está seca, es que aún no brotó. Todo eso tiene que ser cortado, porque si no, resulta que la viña, la vid, la parra, al final sería todo ramas y hojas, y el fruto sería escaso y pequeño, no sería de calidad. Por eso es necesario podar, para que el fruto sea bueno. Por eso aquí el principio que Jesús nos enseña es este. Hay un labrador, en este caso es Dios, que como el labrador que cuida el campo y cuida la viña, así el Señor está cuidando nuestras vidas. Nota que se habla de un cuidado. El Señor está tratando con nosotros. Dios no es un Dios impersonal que nos mira desde lejos. Dios está cerca de cada uno. El Señor sabe lo que en nuestra vida está bien, lo que está mal. Dios conoce todos tus pensamientos, conoce tus intenciones, las intenciones del corazón. El Señor sabe todo lo que hay en tu vida. Por eso Él es quien puede tratar con nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No vamos a detenernos a hablar demasiado en eso. El que no lleva fruto, se quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es necesaria la limpieza en la vid para que el fruto sea bueno. En el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Las vides, cuando se plantan, los primeros años no dan fruto. La planta tiene que crecer. Lo normal es que al 4.º año de plantar una viña es que comienza a dar fruto. Pregunta, ¿cuántos años estuvo Jesús con sus discípulos? Desde que Él los escoge hasta que después de morir y los 40 días apareciéndose resucitado es ascendido a los cielos. ¿Cuántos días, cuántos años Jesús estuvo con sus discípulos? Pues estuvo un poco más de 3 años. Podríamos generalizar hablando de unos 3 años y medio. La vid se planta y hasta el 4.º año no da fruto. Jesús estuvo con sus discípulos más de 3 años. Se acercó a los 4 años. Y los discípulos estaban aprendiendo. Los discípulos todavía no daban frutos. Estaban todavía en un proceso de aprendizaje. De todas formas, faltaba algo importante, que era la venida del Espíritu Santo, y eso ya ocurre después, el día de Pentecostés. Ellos reciben el Espíritu Santo y se nota que hay un cambio. Y en la iglesia empiezan a verse muchos frutos. Mira, es algo que todos nosotros sabemos y tenemos que recordarnos que Dios desea ver fruto en nuestras vidas. Dios quiere ver que tu vida es productiva, que a través de tu vida otros son bendecidos, que tú mismo eres bendecido. Hemos sido llamados para una misión. Aquí Jesús lo dice de esta forma, para que demos fruto. Hemos sido llamados para algo. Tú no fuiste llamado para que simplemente seas un creyente pasivo. El Señor no te ha escogido para que tú creas, tengas la salvación y a partir de ahora ya vivas una vida estática. Que asistas a la iglesia una vez cuando a ti te parezca, te sientes, te vayas. No, el Señor espera que demos fruto. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, vamos a ir hablando de eso. Déjame que leamos un versículo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros hemos sido hechos a la manera de Cristo para producir buenas obras, obras que Dios ya preparó de antemano para que andemos en ellas. Nuestra vida en Cristo está ya fijada, está marcada. Nosotros tenemos que hacer algo, en nuestra vida tiene que verse algo y es el fruto, se tiene que ver el fruto. Ahora bien, vamos al centro de la enseñanza de este punto en el que estamos, y es que hemos dicho que la viña necesita ser limpiada para que dé más fruto. La limpieza es la poda. La vid, tu vida, necesita ser limpiada, podada. ¿Qué quiere decir eso? Mira, para empezar, tenemos que afirmar algo. No existe un cristiano que no dé fruto. Si uno es cristiano, tiene que dar fruto. Si no, no lo es. Unos cristianos pueden dar más fruto que otros. El fruto en uno se puede ver mucho más que en otro. Pero todo cristiano tiene que dar fruto. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Antes ha dicho que el que no lleva fruto lo quitará. El que queda es aquel que es un verdadero creyente, está permaneciendo en la vid. Por lo tanto, éste lleva fruto. Si no llevas fruto, eres quitado. No puede ser que uno diga yo soy cristiano pero no doy fruto. No existe. Que sea más grande o menos grande el fruto puede depender de la madurez, del tiempo, de diferentes factores. Pero fruto tiene que haber. Si no hay fruto, tenemos un problema. La limpieza es la poda. Dios quita de nuestras vidas lo que estorba. Y escúchame, esta ilustración aplicada a la vida de una persona, bueno, nos deja una sensación así, ¿no? La poda. La vid no se queja cuando le cortan las ramas, pero tiene que haber corte, tiene que haber separación. La limpieza en nuestra vida duele. La poda duele. Cuando nosotros hacemos un repaso por los personajes de la Escritura, vamos a observar que todos los hombres y mujeres a los que Dios utilizó, algunos no tenemos muchos datos de sus vidas, aparecen solamente ahí una pequeña reseña en la Escritura, pero aquellos que la Biblia se toma tiempo para hablarnos más de su vida, de lo que ocurrió, de cómo Dios trató con ellos, te vas a dar cuenta que en todos los casos el Señor, el labrador, trató con ellos y los podó, los limpió, tuvo que hacer cosas en sus vidas. Pedro fue podado en su carácter. Pedro era una persona muy impulsiva. Se puede decir que era una persona inmadura. Tenía rasgos de un carácter infantil. Era muy impulsivo, actuaba por impulsos. Tenía buenas intenciones, pero era inmaduro. Era el Pedro que cuando ve a Jesús caminando sobre las aguas, al principio se asustan todos. Un fantasma, dice que decían. Y cuando alguien dice, no, es Jesús, y le reconocen a Jesús, Pedro no se lo piensa dos veces. Si eres tú, Jesús, dime que yo vaya hasta ti también caminando por las aguas. ¿Cómo se le ocurren esas cosas a Pedro? Nosotros conocemos la historia y la encontramos ya de lo más natural. Pero tú ponte en la escena, están en la barca, el mar está agitado, hay como niebla, ven a alguien que se acerca caminando sobre las aguas y se aterrorizan, dice allí, pensaban que veían un fantasma. Y cuando dicen, no, es Jesús, Pedro reacciona de esa forma, si eres tú, dime que yo vaya hasta ti caminando sobre las aguas. ¿A quién se le ocurre eso? No lo pensó, o sea, no tuvo tiempo para reflexionar y pensar, voy a decirle esto. Actuó por impulso.
¿Y qué pasó a continuación? Bueno, empezó a andar sobre las aguas, porque tenía sus ojos puestos en Jesús, pero dice allí el pasaje que al contemplar las olas y ver el mar y todo, entonces empezó a hundirse. Cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, es muy posible que nos comencemos a hundir en nuestros problemas, en las trampas del diablo, en la incertidumbre que la vida nos presenta muchas veces. Hermanos, qué importante es que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Pablo decía así: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestra vida es Cristo, no podemos desviar nuestra mirada de Él. Si no, nos vamos a angustiar, nos vamos a desesperar, nos vamos a preocupar hasta extremos, vamos a sucumbir a la tentación, al miedo, a la duda. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús siempre. Pedro, ahí está en otro momento, ¿no? Cuando Jesús se pone a lavar los pies a los discípulos, se acerca a Pedro, a algunos ya se los lavó y ahora le toca a Pedro. Llega Pedro: no, Señor, a mí no me lavarán los pies jamás. Pedro, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Señor, no solo los pies, las manos y la cabeza, lávame todo. Ese era Pedro. En otro momento dado, está ahí en la última cena y Jesús anuncia la negación de Judas, les anuncia que le van a abandonar todos esa noche. De cierto os digo que hoy todos me vais a abandonar, y ahí sale Pedro nuevamente. Señor, aunque estos te dejen, o sea, él de pronto era el mejor de los apóstoles, así se veía él, ¿verdad? Aunque estos te dejen, yo no, jamás, si es necesario iré contigo hasta la muerte. Pedro el impulsivo. ¿Qué pasó después? Pues lo que Jesús le dijo: antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y efectivamente, así ocurrió. 3 veces negó, y la última vez dice maldiciendo que no conocía a Jesús de nada, y entonces escuchó al gallo cantar y se acordó de las palabras de Jesús. Después de eso, cuando están antes de ese momento de la negación, cuando están en el huerto y vienen a prender a Jesús, Pedro saca la espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sacerdote, le cortó la oreja. Bueno, ese era Pedro. Bueno, pues el Señor, el labrador, tuvo que podar a Pedro, tuvo que limpiarlo, tuvo que hacer que ese carácter cambiase. Jonás tuvo que ser podado, tuvo que ser limpiado de sus prejuicios. Jonás vivía ese espíritu judío de que nosotros somos el pueblo de Dios, somos los escogidos de Dios, y las demás naciones, son impuros. Un judío no podía tener contacto con los gentiles, eran basura, nos contagiamos de impurezas, nos contaminamos, no. Y ahora de pronto Dios le dice a Jonás: Jonás, tienes que ir a Nínive, una ciudad pagana, una ciudad de gentiles, no son judíos. Tienes que ir a Nínive a predicarles. Anúnciales que si no se arrepienten, los destruiré a toda la ciudad. ¿Y qué hace Jonás? Sale huyendo en dirección contraria a Nínive. Nínive se iba por allí, Jonás se va para allá. Dirección contraria, sale huyendo. Se montó en un barco y cogió, ¿sabes el rumbo que cogió Jonás? ¿Quién lo sabe? ¿En dirección a dónde se fue? Se venía para España. Tarsis dice allí. Se venía para España, imagínate. ¿Y qué hizo Dios? Limpió a Jonás, lo podó, o lo podría decir de otra forma, lo hizo voluntarioso. Jonás dice que no quiere ir a predicar a Nínive porque sabe que Dios es misericordioso y que si Nínive se arrepiente, los va a perdonar.
Imagínate. O sea, él sabe que es posible que se salven, por eso no quiere predicarles. ¿Cómo? ¿No sería al revés? Si yo sé que se van a arrepentir, voy corriendo a predicarles. Jonás tenía sus prejuicios religiosos. Tenía los prejuicios de que estos no merecen ser salvados. Mejor que caiga el juicio de Dios sobre ellos y los consuma, porque son gentiles, no son judíos, no son hebreos, no son el pueblo escogido por Dios. Así que estando en el barco, ya sabes lo que ocurrió, se desata una tempestad tremenda, el barco se iba a pique, estaban a punto de naufragar y los marineros pensaban, tenemos una maldición aquí a bordo, ¿quién será el culpable? Y al final Jonás se declara y dice, mira, es por mi culpa. Dios ya estaba tratando con Jonás, ya estaba limpiando, es por mi culpa. Y tiene un gesto pues que denota ese temor a Dios. Mira, vosotros no tenéis que morir, es por culpa mía. Dios me dijo algo y yo le he desobedecido, he salido huyendo de su presencia. Si me arrojáis por la borda, el mar se calmará. Y efectivamente lo arrojaron por la borda y el mar se calmó. ¿Y qué pasó a Jonás? Terminó en el vientre de un gran pez. No dice una ballena, ¿eh? Dice un gran pez. A día de hoy hay grandes peces que podrían tragarse a una persona. Científicamente, si se busca una explicación a todo esto, lo digo porque están los escépticos que utilizan historias como la de Jonás y estas así para decir que la Biblia es un libro de fábulas. Porque dicen, eso no es posible, que un gran pez se trague a una persona. Bueno, no es posible, científicamente no se puede afirmar que no sea posible. Pero da igual, en cualquier caso, aunque hiciésemos un estudio ahí biológico, ¿qué grandes peces podrían tragarse una persona? La verdad es que sí que hay. Puede ocurrir que un gran pez se trague a una persona. Pero estamos hablando de un milagro. Dios está obrando. Los milagros no tienen una explicación natural o racional. Por eso se llaman milagros. Entonces no es un argumento decir es que esta historia está ahí, por eso la Biblia es mentira. No, hombre, ni mucho menos. Solamente quita el elemento de lo que se traga un gran pez y todo lo demás es coherente, es histórico, tiene referencias, datos, lugares, fechas, distancias, etcétera, etcétera, los nombres propios de los que participaron en todo eso y el milagro de Dios. Y Jonás dentro del vientre del pez. ¿Te puedes imaginar cómo es esa experiencia? Estar 3 días en el vientre de un pez. Algunos dicen, sí, yo me lo imagino porque vi la película de Pinocho, que Pinocho también le pasó algo así y se terminó en el vientre de un pez. No, hombre, no, eso es una película, eso sí es ficción. Pinocho es un muñeco de madera que cobra vida por su creador Geppetto. No, hombre, no, eso es ficción. Estar en el vientre de un pez tiene que ser algo terrible. Estás ahí metido en las entrañas de un pez. Tiene que ser algo. 3 días estuvo ahí Jonás. No sé, debió pasar de la desesperación a la incertidumbre, ¿por qué no estoy muerto todavía? Y ahí en medio de su oscuridad, en el vientre del pez, Dios le estaba limpiando. Y Jonás reflexiona y escucha la voz de Dios. Jonás se deja limpiar y da fruto. Jonás se arrepiente, así que el pez lo expulsa en una playa y Jonás termina yendo a Nínive a predicar y Nínive termina arrepintiéndose y Dios no trae el juicio sobre ellos. Si Dios no hubiese limpiado a Pedro, si Dios no hubiese limpiado a Jonás y a todos los demás personajes en la Escritura, la Biblia no nos contaría las mismas historias.
Y esos hombres, recuerda, eran como tú y como yo. Jonás era un profeta y escribió un libro bíblico. O sea, es uno de los escritores canónicos. Pero tú fíjate, ¿quién era Jonás? Era un hombre que prefería que una ciudad con cientos de miles de personas muriesen todos antes que Dios los perdonase. No eran diferentes a ti y a mí. Por eso el Señor ahora está tratando contigo y conmigo. Este es el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y el Señor necesita hoy en el mundo, en este mundo lleno de tinieblas, necesita a aquellos hijos que están dispuestos a ser la luz en el mundo. Y para llegar a eso el Señor nos tiene que limpiar. Y recuerda, la limpieza duele, no es fácil. Algunos para arrepentirse necesitarían meses en el vientre del pez. Seguro, ¿eh? Jonás necesitó 3 días. ¿Cuánto necesitará el Señor para limpiar tu vida? ¿Cuánta poda tendrá que hacer en nosotros? Bueno, también depende de nosotros, recuérdalo. Mira, vamos a leer algún texto en este punto antes de pasar al siguiente. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bien, le está escribiendo a los Gálatas. Los Gálatas, como otras iglesias que Pablo les escribe, dice que eran iglesias inmaduras, carnales. Eran iglesias que no habían crecido, se habían quedado bebés espirituales, que estaban ahí siempre peleando con el pecado, con las pasiones de la carne. Y fíjate lo que le dice a los Gálatas, le habla como hijitos, o sea, no es la iglesia falsa, que también hay. No, en este caso es una iglesia verdadera. Bueno, seguro que entre los Gálatas había algunos falsos, sí, seguro. Pero en general eran creyentes, por eso les habla como hijitos. Pero fíjate lo que les dice, vuelvo a sentir dolores de parto por vosotros. Es que como otra vez hay que volver a daros a luz, teniendo que ser ya adultos, teniendo que ser ya. Dice, pues estoy perplejo, dice ahí en el versículo siguiente. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, a mí me ha pasado muchas veces como pastor, muchas veces me he quedado perplejo ante la dureza del corazón de las iglesias, de los creyentes, ante la incertidumbre de ver cómo Dios habla y después los creyentes se van y hacen lo que quieren, como si Dios no les hubiese hablado. Y a mí me deja eso perplejo, como dice ahí Pablo. Me quedo ahí como diciendo, ¿cómo puede ser? Que estén escuchando la voz de Dios advirtiéndoles y es como si oyesen llover, les da igual. Y pienso, ¿serán hijos? ¿No serán hijos? ¿Habrán nacido de nuevo o solo simpatizarán con una religión? ¿Serán los pámpanos que llevan fruto? ¿Serán aquellos que no llevan fruto? Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No os sorprendáis. Ahí en el texto anterior hemos visto que Cristo todavía está creciendo en los Gálatas, todavía tiene que desarrollar en ellos. Aquí dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La prueba viene a nuestras vidas y viene con propósitos. Jonás no se sorprendió con la tempestad y con lo del pez, porque él era consciente que lo estaba haciendo mal y que Dios estaba tratando con él. Y por eso
solo necesitó 3 días para que Dios lo pudiese limpiar. A mí la pregunta es esa: ¿cuánto tiempo lleva Dios limpiándote? ¿Y cuánto tiempo más necesitará Dios para limpiarte todavía? Dios tiene paciencia, ¿eh? El problema es que, recuerda, la limpieza duele. No lo alargues mucho. Sé sensible a su voz. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Deja que Dios te sane. Hebreos 12, del 2 al 8. Pues puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una revelación sorprendente y bueno, tremenda. Porque esto nos hace ver las cosas igual de diferente forma. A veces ves a un creyente ahí con tribulación, con todo, y dices: este por culpa de sus pecados, este es un mal creyente. Pero resulta que es un hijo porque Dios lo está disciplinando. Y a lo mejor ves a uno que está en la iglesia, todo le va estupendamente bien, ¡wow!, las cosas son maravillosas, es la envidia de la iglesia. Éxito en todo lo que hace, todo. Y resulta que a lo mejor, fíjate, digo que a lo mejor, simplemente es que como no es hijo, pues el padre no está tratando con él. Digo a lo mejor, porque hay momentos puntuales, estamos hablando generalizando. El Hijo de Dios también es bendecido por Dios. La promesa es que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, un cristiano que prospera y que le salen las cosas bien, no es que sea un bastardo, como dice ahí, no. Pero este hijo que prospera y que las cosas le salen bien, en otros momentos de su vida, Dios ha tratado con él. Porque con todos los que son hijos, el labrador ha tenido que limpiarlos para que lleven más fruto. Ya dan fruto desde el principio, pero tienen que dar más. Y el Padre seguirá limpiándonos. No lo olvides. Cuando veas en tu vida que algo te duele por ahí, recuerda: ay, a lo mejor el Señor me está podando, me está limpiando. Punto 2. La unión de Cristo y los suyos es íntima, es estrecha, relación íntima. Vuelvo a estar ahí en Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta mañana Rosario hablaba de eso, permanecer. Debemos permanecer en Cristo. La palabra clave, permanecer, en el griego es meno, que significa quedarse, persistir, estático, quieto ahí en un sitio, no te vas para ninguna parte, estás ahí, permaneces. Eso significa meno, permanecer. Y en este punto nos tenemos que preguntar: ¿cómo está nuestra relación con Jesús? Pregúntatelo, porque yo sé que escuchamos la palabra y puede quedarse en teórica, pero la palabra es para que nos la apropiemos. Por eso
Yo muchas veces digo, vamos a preguntarnos esto, pregúntate esto, porque nos tenemos que confrontar, ver como en un espejo aquí en la palabra, ver dónde estoy yo. ¿Cómo te responderías a ti mismo a esta pregunta? ¿Estoy permaneciendo en Jesús? ¿Cómo responderías? ¿Cómo te consideras en Cristo? ¿Estás así, meno, quieto en Cristo, permaneciendo, quedándote en Cristo, persistiendo en Cristo? ¿Estás realmente ahí arraigado en Jesús? ¿Cómo es tu vida en Cristo? ¿Permaneces en Él? La vid, antes hemos dicho, ahora se le está cortando las ramas, se están podándola. ¿Por qué? Porque van a brotar ramas nuevas este año. De esas ramas que brotan, de ahí vendrá el fruto, al final los pámpanos quedarán el fruto. Pero ¿cómo puede una rama crecer? Bueno, pues solamente puede crecer si está unida al tronco principal, a la vid misma. La vid es la que tiene las raíces, es la que coge la humedad del suelo, los nutrientes de la tierra. La vid tiene la vida. Por eso es imposible que las ramas crezcan para que salgan los pámpanos y den fruto, es imposible si están separados de Cristo. No puede haber fruto si hay separación. Necesitan estar en la vid. La rama crece del tronco, crece de Cristo. Tu vida crece de Jesús. Si no, puedes estar viviendo una religión y por lo tanto no habrá fruto en tu vida. No encontrarás el fruto. En el versículo 5 y 6 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, o sea, esa relación íntima que yo os decía, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y claro, sobre todo los que tienen una idea de lo que es, los que van por los campos y ven las vides y si está separado, si la rama está separada de la vid, se seca. Solo sirve para ser quemada. O como decía Rosario esta mañana, para hacer una calçotada. Algunos dirán, ¿qué es eso? Comida típica de aquí de Valls, que se extendió por Cataluña y por muchos sitios. Cebollas, comer cebollas. Dirás, uy, no suena muy atractivo. Sí, la calçotada es muy rica, porque es una cebolla especial, larga, tierna, que se hace al fuego vivo y después cocida ya, se pela, se moja en una salsa muy rica. La salsa está hecha a base de tomate, almendras, ajos, un poco de pimiento, aceite de oliva, etcétera, y está riquísima. Y también la barbacoa, la carne a la brasa también está incluida en la calçotada. Así que o sirves para dar fruto o sirves para que te usen para calçotada, para quemar. ¿Qué es lo que te gustaría? Separados de Cristo no puedes dar fruto. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y hacen calçotada. No dice eso el versículo, esa es la versión de aquí de Valls, Cataluña. Dice, y arden. Nuestra fuente de la vida es Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Si no estás en Cristo, no hay fruto. Si no das fruto, no sirves para nada, para ser cortado, echado fuera, que te seques y ser quemado y arder. Muy gráfico, ¿verdad? Se entiende, ¿no? Ahora no busques interpretación en eso es literal. Porque algunos, claro, que no están permaneciendo en Cristo, buscan una interpretación. No, pero esto es que quiere decir que no sé qué. No, quiere decir lo que dice. Tú has sido puesto para que lleves fruto. Si no llevas fruto, no estás en la vid. Y si no permaneces en la vid, no tienes vida. Es así de claro. Tenemos que ver dónde estamos. Punto 3. Hemos dicho el punto 3. Hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. En este versículo 6 que hemos leído, ahí lo vuelve a decir.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no lleva fruto no es un creyente verdadero. Hay creyentes verdaderos y hay creyentes falsos. Cristianos verdaderos, cristianos falsos. Esa es una enseñanza extendida ampliamente por toda la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que se llaman cristianos son verdaderamente cristianos. No todo lo que reluce es oro. A veces se puede tener apariencia, pero no ser. A veces casi que te convence porque el lenguaje, la forma, el lugar donde está, todo parece indicar que es parte de la vid y que va a dar fruto, todo parece indicar eso. Pero después resulta que cuando tú observas, el fruto no está. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y de pronto resulta que queda en evidencia que no está en Cristo. Si estás en Cristo vas a llevar fruto. Si no llevas fruto es que no estás en Cristo. Hay ramas injertadas en el tronco, pero no dan fruto. ¿Qué quiero decir con eso? Están ahí. Son miembros de una iglesia. Asisten a las reuniones y participan en las actividades. Usan lenguaje evangélico. Incluso dicen gloria a Dios, aleluya. Sí, no, la Biblia y esto y lo otro, pero todo está sujeto a su propia percepción de cómo tienen que ser las cosas. Mira, ser cristiano no es algo que yo pueda decidir cómo lo voy a hacer. Ser cristiano solo tiene una forma, y es la forma que el Señor ha determinado. Muchos no han entendido eso, y muchos cogen la vida cristiana y la adaptan a su forma de ver, de entender y a su conveniencia. Y eso no puede ser. El Señor es el que edifica su iglesia. No soy yo el que decide cómo se edifica. Es el Señor el que la edifica. Pero, ¿sabes? He conocido a tantos que se empeñan en ser ellos los que quieren edificar y ellos deciden cómo se tiene que edificar. Tratan de traer la excelencia del mundo a la iglesia. Tratan de buscar nuevas técnicas que no existen en la Biblia para alcanzar el éxito. El éxito se entiende, traer a mucha gente, que nuestros ministerios sean populares y los vean miles, millones, que realmente tengamos éxito. Y es una forma muy particular suya de ver lo que es el cristianismo. Pero la Biblia es muy clara y el Señor nos ha mostrado cómo tiene que ser la vida de un cristiano y cómo tiene que desarrollarse la iglesia. Los martes estamos estudiando sobre ese tema, Hechos, cómo era la iglesia, cómo comenzó, cómo se transcurre su historia y cómo Dios trata con la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Ahí está el remanente de Dios, verdaderos creyentes que con sus virtudes y sus defectos están en la vid, permaneciendo en Cristo. Y el Padre los limpia, trata con ellos, hay una relación íntima, pero esos son los verdaderos hijos. Aquí en esta parábola, si algo se ve muy claro, es que hay algunos que están, pero no llevan fruto, y si no llevan fruto no son. Solo sirven para ser cortados y echados al fuego, no sirven para otra cosa. Y eso es un tema que tendría que preocupar a muchos. Mira, el problema es que a veces damos por sentado que si una persona está en la iglesia y es maja, ¡ay, qué majo este hermano!, decimos, ¿no? ¡Qué majo que es! Siempre tan atento, siempre tan dispuesto, siempre se ofrece para ayudar en todo, voluntario en todo, siempre con ideas muy buenas, cosas muy innovadoras, siempre
ya damos por sentado de que este es mi hermano, es un cristiano. Pero esos no son los frutos de los que aquí se está hablando. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, ahora después vamos a hablar un poquito más de eso, en el punto 4. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cómo se ven esos frutos? Aquí estamos viendo que tenemos que realmente tener las ideas muy claras. Yo como pastor, ninguna persona podemos determinar este es creyente, este no lo es. No podemos hacer eso. A veces el trigo y la cizaña han crecido juntos y la apariencia es idéntica. Entonces está ahí y tú no puedes decir voy a arrancar esto que me parece que es cizaña y a lo mejor arrancas trigo. No puedes hacer eso. Yo no puedo juzgar a la persona en ese sentido. Yo voy a juzgar los frutos, pero a las personas no. Solamente Dios sabe quién cree, quién no cree, quién es salvo, quién no es salvo. Ahora, a veces se hace evidente y tú llegas a la conclusión, vaya, pues este parece que no había creído de verdad. Y eso nos pasa muchas veces. El corazón del pastor muchas veces se entristece porque ocurre eso demasiado frecuentemente en nuestras iglesias. Personas que llegaron, que parecía que estaban tan entusiasmadas, que disfrutaban con la Biblia y parecía que estaban ahí realmente, y después de un tiempo desaparecen, ya no les ves más. Y no solo eso, a veces hasta hablan mal de la iglesia y del pastor. O sea, imagínate. Evidentemente los frutos ahí están reflejando que no habían creído, pero nos engañaron. A mí me engañaron, yo pensaba que sí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Ya estudiamos otra parábola, la del sembrador, de que la semilla, según donde cae, a veces produce un efecto, perdón, y a veces empieza a crecer y parece, pero era todo una ilusión. No trasciende, no llega más lejos, no tiene más. Y es triste porque a veces son personas que llegaron a la iglesia y les tomaste cariño porque los considerabas parte del cuerpo y que un día ya digan ya no vengo más y decidan marcharse. Y no solo eso, sino que después hablen mal contra la iglesia y digan todos estos están locos, todos son unos fanáticos, todos estos, el pastor ese está loco, es un satánico, no sé qué. Pues te da tristeza, pero es normal. Y si no, mira la vida de Jesús. ¿Quiénes procuraron la muerte de Jesús? Los líderes religiosos, los que se suponía que eran creyentes en Dios. En primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan. Podríamos ver muchos textos sobre este punto. Hay creyentes verdaderos y hay creyentes falsos. La Biblia habla mucho de los creyentes falsos. Pero como lo hemos estudiado ya en otros estudios, solo vamos a leer este texto, primera de Juan 2, del 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo, las personas que están en una iglesia, escúchame bien porque esto es muy importante, porque tú a lo mejor estás en la iglesia y tú no te planteas que esto te pueda pasar a ti. Pero yo es que ya he conocido tanto en mi vida, en mis 40 años de creyente, he conocido tantos casos, que yo mismo siempre he velado por mi vida de que cuidado a mí no me pase esto. Escucha bien, es muy importante que estés seguro, escucha bien.
gente que llega a la iglesia, o bien creen en la iglesia y entienden que esta es mi iglesia, o bien personas que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de venir de un sitio de otro, llegan un día a la iglesia y dicen, el Señor me trajo aquí. ¿Vale? ¿Me vas siguiendo? El Señor me ha traído aquí. Y piden hacerse miembros de la iglesia, o se hacen miembros de la iglesia por el proceso natural, simplemente porque han creído ahí, por lo que sea. Mira, si tú estás en una iglesia y crees lo que la Biblia dice que Cristo es el que edifica la iglesia, si realmente crees que el Señor te puso ahí en la iglesia, lo normal es que sigas ahí en la iglesia. Lo que no es natural es que después de un tiempo, por cualquier causa, yo diga, me voy. O me voy a ningún sitio o me voy a otra iglesia. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué te vas? Esa es la pregunta. ¿Por qué te vas y a dónde te vas? Ahí si la persona es sincera, porque tenemos ahí el problema, ¿realmente son sinceros cuando dan razones de por qué me voy? ¿Por qué te vas? Si son sinceros, posiblemente es porque este sitio no me acaba de gustar. Sé que hay una iglesia que hay más vida, el grupo de música es mucho mejor, el ambiente tiene más jóvenes, hacen muchas actividades, que si teatro, que si medios audiovisuales, que si no sé qué, el local es precioso, impresionante, es no sé qué. Me estás hablando de banalidades y me estás hablando de los deseos de tu carne. Mira, solamente hay una razón por la cual uno diga me voy de esta iglesia y es porque Dios te esté llamando a algo. Y cuando Dios hace eso, mira, hay un requisito para saber que eso es de Dios. ¿Sabes cuál es? Pues que Dios no se lo revela solo a la persona, se lo revela también a la iglesia. Escúchame bien porque es muy importante. Porque no sé si mañana te pasará a ti o dentro de un año que de pronto digas yo me voy de esta iglesia. Si te vas, que estés seguro que es porque Dios te está llevando a otro lugar. Porque si eres tú el que decidió irse, tendrás que atenerte a las consecuencias. Cuando Pablo y Bernabé son llamados para ir a un viaje misionero, escucha, el Espíritu Santo no se lo reveló a ellos en secreto. No es que Pablo y Bernabé un día deciden irse y les dice a la iglesia, nos vamos a ir de misioneros. Entendemos que Dios nos lo ha dicho. Así Dios no lo hace. Dice en Hechos que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, apartadme a Pablo y a Bernabé a la obra a la que los he llamado. No se lo dijo a ellos en secreto, se lo dijo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la obra de Cristo en la tierra. Porque nada de lo que Cristo hace en la tierra pasa por encima de la iglesia o sucede al margen de la iglesia. Nada. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y todo lo que Dios hace en este mundo hoy pasa por la iglesia, por la verdadera iglesia. Entonces, esa es la cuestión para saber que tú estás donde tienes que estar. Aquí Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, solo da esa razón, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, así que no eran. Yo como pastor me tengo que conformar, no sé qué palabra utilizar, porque a mí me duele mucho cuando alguien que yo consideraba parte mía, parte nuestra, miembro del cuerpo, de pronto un día se va. A veces lo comunican y a veces ni lo comunican, simplemente se van y después te enteras de que este dice que ya no viene más. Vaya, y te quedas ahí, ¿no? Así. Y te duele. Pero me tengo que
tengo que asumirlo, porque al final los que permanecen son los que están en Cristo, los que están en el Señor. Y los que no están en el Señor, antes o después terminarán saliendo. Y yo lo tengo que aceptar, no puedo hacer otra cosa. Yo no puedo ir detrás del que se fue, rogándole, vente, vente. No, no se puede hacer eso. Alguno dirá, pues la parábola de la oveja perdida, el pastor se fue a buscar la que se perdió y dejó a las 99. Bueno, si seguiste los estudios de las parábolas ya sabes que esa no es la enseñanza. Ahí no está reflejando el que estaba en el redil, porque el redil es la iglesia y era miembro y un día se fue. No. La oveja perdida representa a la persona que nunca ha creído en el Evangelio. Se cumple lo que dice de Jesús la palabra, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Todos éramos la oveja perdida hasta que un día Cristo nos encontró. Y si ahora estamos en el redil, las ovejas no se pierden. Perderse es que no tienes la salvación. En el redil, las ovejas se les hiere una patita, se despistan un poco por ahí, cogen una enfermedad, necesitan que les quiten la lana. No hablo de dinero, hablo de la lana. Es que me ha venido a la cabeza una foto del otro día que había por internet de una oveja que la encontraron por ahí por las montañas, no sé cuántos años llevaba, y llevaba las lanas que parecía un monstruo, pobre oveja. Necesitan que la cuiden. Y el pastor está siempre atendiendo a las ovejas. No tiene que dejar una, o sea, a 99 para atender a una. No, es que las está atendiendo a todas siempre. Esa es la historia. Pero hermanos, la palabra de Dios no nos habla gratuitamente. El Señor nos dijo lo que necesitamos escuchar. Y esta es una advertencia para todos. A lo mejor uno no es un verdadero creyente y no lo sabe. Es la iglesia de la Odisea que se cree que es el mejor creyente del mundo y resulta que no tiene a Cristo en su vida. Es una advertencia para todos. No es para que dudes de tu salvación, es para que estés seguro de ella. Es para que realmente te afirmes y entiendas, yo estoy aquí porque Dios me puso aquí. Esta es mi iglesia. No estoy hablando, y ese es otro tema, de que de pronto tú estás en una iglesia y un día abres los ojos y te das cuenta que el pastor es un lobo disfrazado y que sus séquitos todos son profetas falsos y de que lo que se predica ahí son herejías, y tú dices, Señor, llévame a un lugar sano, y entonces Dios te lleva. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú estás en un lugar porque Dios te puso. Hasta que Dios no te quite, ese es tu lugar. Pero que sea Dios quien te quita. Que no seas tú que decides. Insisto en esto porque yo entiendo que muchos se van justificándose en la idea de que no, es que Dios me está llevando a otra cosa. Dios analiza el por qué, analiza el qué. Me acuerdo cuando estábamos en otro local y nuestro grupo era un grupo pequeñito, estábamos ahí como 20 hermanos en un local pequeño, antiguo, y en ese tiempo debo estar hablando de los años 96, 97, y en ese tiempo, como profesor del seminario, fui a dar clases a una iglesia en Castellón, en la ciudad de Castellón, una ciudad que hay aquí en España a 200 kilómetros de donde vivo. Y justo en esa iglesia estaban atravesando un proceso en el que se habían quedado sin pastor. El pastor, por causas, ya no iba a estar más ahí. Y estaban buscando un nuevo pastor. Entonces, claro, nos conocíamos de yo ir a dar clases del seminario. Y era una iglesia próspera, era una iglesia bonita, hermosa. Tenían un local muy bonito. Era una iglesia como unos 120, 150 miembros. Tenían ministerios muy diversos, tenían un grupo de música de alabanza muy majo, tenían un
un ministerio de radio, hacían radio, el grupo de jóvenes, en fin, era una iglesia dinámica. Entonces me acuerdo que un día cuando fui a dar las clases del seminario, me pidieron que al terminar me quedase 15 minutos para hablar con varios responsables de la iglesia. Y era para proponerme que me convirtiese en candidato para ser pastor de esa iglesia. Entonces, bueno, yo con delicadeza y con tacto les dije que no así de pronto, por ellos. Les dije que está bien que oraríamos. Yo les dije, bueno, lo voy a tener en cuenta y oramos, pero si Dios no muestra otra cosa, el Señor ya me puso en un lugar y soy pastor de un rebaño, de una iglesia. Entonces, sin duda, esto a mis ojos le atrae. Yo miro a un lado y veo ahí mis 4 ovejitas en este lugar tan humilde, sin demasiados recursos, y miro aquí y veo dinamismo, veo recursos, y yo podía decir, gloria a Dios, Dios me está mostrando algo. Eso es lo que mi carne diría, pero ¿de verdad mi espíritu, el Espíritu Santo me está diciendo eso? Mira, no hay nada más importante en tu vida que sepas que estás donde Dios quiere que estés. Nada más importante que eso. Que sepas que estás en el centro de la voluntad de Dios. Porque si no, como he dicho antes, atente a las consecuencias. Si eres un verdadero hijo, Dios va a tratar contigo. Si no eres un hijo, Dios no va a tratar contigo. Y eso es peor todavía, porque ya te lo encontrarás. Si hubiesen permanecido con nosotros, eran de nosotros, pero si salieron es que no eran de nosotros. Punto, no hay nada más que explicar. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lobos vestidos de oveja. Y cuarto punto y último, y lo repasamos muy rápido. Vamos a leer ahí el texto, porque más o menos ya hemos estado hablando de ello. Los frutos. O sea, el cuarto punto dice que los frutos son la evidencia de que uno es un verdadero cristiano. Jesús lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Versículo 8 de Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando tú te comportas como lo que eres y das fruto, estás glorificando el nombre de Dios. No se glorifica el nombre de Dios por tus palabras. Te glorifico, alabado seas, gloria a ti. No, porque si solo son palabras, eso no glorifican a Dios. Dios es glorificado por tus obras, el fruto que tú estás dando. Y a partir de aquí, desde el versículo 9 hasta el final, lo que aparece por ahí son las obras, los frutos. Lo que Jesús hace es mostrar los frutos. ¿De qué habla ahí? Mira, si permanecéis en mí, pedir cualquier cosa os será hecho, amaos los unos a los otros, tener por sumo gozo, entrégate a los demás, date a los demás. Ese es el fruto. El fruto no es el éxito que tú busques tener. Si yo soy un escritor, el éxito sería que sea capaz de escribir bestsellers, que se vendan éxitos de librería. Si soy cantante, el éxito sería que mis canciones las cante todo el mundo, que me inviten a dar conciertos por todas partes. Si soy pastor y predicador, el éxito sería de que me inviten a predicar en estadios a multitudes. Que siempre mi agenda esté repleta de demandas, que sea un YouTube, un influencer mejor, ¿no? Que cuando yo me ponga aquí en la cámara, vea yo ahí seguidores, 150.000 seguidores. Digo, oh, tengo éxito. Eso no es el fruto, hermanos. El fruto, recuerda, pedir conforme a la voluntad de Dios, y esas oraciones son contestadas. ¿En qué pides? Por este hermano que tiene un problema.
para apoyar a este hermano en su ministerio, por mi hermano que lo veo en debilidad espiritual, por este que está atravesando tiempos de duda. Amor, el amor es lo que sobresale aquí en lo que Jesús está diciendo. Gozo, ese gozo que se siente aún en medio de la tribulación. Tu entrega por los demás. No vives para ti, vives para los otros. Y de esa forma estás glorificando el nombre de Dios. ¿Estás en Cristo? ¿Permaneces en Él? ¿Su palabra permanece en ti? ¿Estás permaneciendo en la iglesia? El texto de Juan, importantísimo. Primera de Juan 2, del 18 al 20. Los que salieron de nosotros no eran de nosotros, por eso ya no están ahí. El que permanece, ese sí, es de nosotros. No está hablando nosotros la iglesia ahí cuando Juan escribe, no. Habla de nosotros, los cristianos, los verdaderos cristianos. ¿Dónde estás? ¿Qué camino sigues? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué fruto pretendes para tu vida? Muchas reflexiones para que las tengamos en cuenta. Llévatelo esta noche, esta tarde, esta noche a tu lugar de reposo. Medita en ello. Cuando te despiertes por la mañana, piensa, guárdalo en tu corazón y que esta palabra dé mucho fruto. Queridos hermanos, hemos llegado al final del estudio y de una semana más. Mañana es lunes y como todos los lunes a las 8 de la tarde volveremos a estar aquí. Mañana será 22 de marzo. Entramos ya en la recta final de este mes de marzo. Ya estamos en primavera. Ayer entró, esta noche pasada ya entró la primavera. Vamos hacia un buen tiempo. A ver cómo irá todo esto del COVID-19. Pero nosotros a lo nuestro, mientras el Señor quiera, ahí seguimos. Y si Dios quiere, mañana a las 8 nos volvemos a ver. Un fuerte abrazo, que Dios os cuide, os bendiga, que esté con vosotros siempre fortaleciéndoos, que permanezcamos en Cristo, que su palabra permanezca en nosotros, que permanezcamos en la iglesia allí donde Dios nos puso, dando fruto. Un fuerte abrazo, queridos. Os amo con el amor del Señor. Hasta mañana, si Dios quiere.